in progress. La patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. No hay cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar con el punto de la tabla que correspondía en primer lugar, la situación de Venezuela y de todos los observadores de las elecciones, a las elecciones presidenciales en dicho país. ¿Nos pueden informar, yo creo, el senador de Deudas de lo que ocurrió para empezar? Yo quería decir que en todo caso yo invité ayer a la representante de la oposición venezolana, doña Guaraquena Gutiérrez, que viene a la una, digamos, entonces vamos a tener ahí un cierto atochamiento, a lo mejor nos obliga a prorrogar un poco la sesión. Pero en todo caso vamos a empezar con nuestra sesión sobre el tema de Venezuela. Senador Rojo Evas. Gracias, presidente. Para empezar, bueno, yo y creo también representar al senador Casta, agradecemos mucho la oportunidad que el Senado nos haya enviado y también las declaraciones que hizo el Senado a través de su mesa una vez que esta situación ocurrió. Quiero desde el inicio decir que acá no hubo ningún maltrato, nosotros no tuvimos ningún problema en lo personal, pero sí contarles que partimos el día viernes el trayecto, digamos, Santiago-Lima, Lima-Caracas. Es una de las dos formas para llegar a Caracas, la otra es vía Panamá. Tomamos los aviones con escala Pero la TAM, bueno, LATAM, sí. LATAM. Sí. Llegamos a Caracas, nos bajamos del avión. Bueno, y ahí ya el ambiente era un poco más complicado porque no solamente estaban las personas propiamente tal de inmigración, sino que había una gran cantidad de guardias, de policía. En ese minuto ya no se permite utilizar teléfono. No sé si eso es una práctica en otros aeropuertos, pero no era posible la utilización de los teléfonos celulares, por lo menos en la fila, mientras se espera para poder ingresar. Se nos pidieron los documentos, estuvimos una hora y media, algo así, esperando. Y después de esa petición de documentos, nosotros ambos dos teníamos los pasaportes diplomáticos con las fechas propias de término, digamos, estaban al día. Y a la vuelta nos tomó creería que era policía, y nos hizo volver a la sala de embarque sin ingresar a Venezuela. Era un policía, nosotros por supuesto que le pedimos la explicación de por qué nos estaban deportando, porque no se nos había preguntado tampoco a qué veníamos, de manera, por lo menos en la sala. Después se retuvo al avión de LAN, que era el mismo avión que había llegado, esperaba 2 horas para hacer el vuelo de vuelta, digamos, con el mismo piloto, probablemente la misma tripulación. Algunos en la tripulación de vuelta venían como pasajeros, pero era básicamente el mismo. En el vuelo nos tocaron varias personas adicionales que estaban siendo deportadas, entre ellos dos argentinos de América Televisión. Ellos habían sido incomunicados por un día, no habían tenido la posibilidad de conectarse a internet y se le había quitado el teléfono al ingreso. Habían sido mantenidos un par de horas en salas pequeñas por separado, y después en las últimas horas se habían unido y esas dos personas iban dentro de los deportados en el avión. Después habían dos personas que eran turistas, que era un turista de nacionalidad peruana y una pequeña empresaria brasilera. Ambos dos declararon que no sabían que habían elecciones, eran turistas nomás, no, les tocó eso, digamos, simplemente. Después había una señora que había sido exalcaldesa de Bogotá, dentro de los deportados, y había un sindicalista, no me acuerdo el nombre, pero pareciera que una de los sindicatos más grandes de Argentina. Al parecer hay tres grandes, no desconozco esta situación, pero eso es más o menos lo que se me explicó. Y habían dejado entrar a los otros dos que eran sindicatos de opositores, o sea, opositores al gobierno, digamos. Este sindicato era más opositor a Maduro, digamos.
Y creería que esos fueron creo, como 7 personas las que fuimos deportados en el viaje de vuelta. Quiero decirle que había mucha efervescencia entre los pasajeros, eran de mayoría venezolana. Eh, Nosotros pudimos hablar con todo el avión, digamos, parado en el pasillo, y la verdad es que se notaba que había una efervescencia muy, pero muy, muy, muy grande. Nos tuvimos la posibilidad de conversar con muchas personas, entre ellos desde profesores o pensionados que nos dijeron un poco las condiciones de vida del día a día de las distintas profesiones, y luego volvimos. Debo hacer notar que nosotros antes de ingresar al avión pedimos reiteradamente que se nos dijera cuál es el motivo de la deportación. Por supuesto que el policía nos decía simplemente que él cumplía órdenes de sacarnos, y al final se nos entregó un papel que retuvo la aerolínea, y se nos dijo que nosotros no cumplíamos el perfil inmigratorio, pero de manera verbal, y que el pasaporte se nos iba a entregar de vuelta en Lima. Bueno, y ahí Eso ocurrió, realmente, ¿no? nosotros tuvimos el pasaporte cuando lo necesitamos, Ah, ok. pero efectivamente no lo tuvimos en territorio venezolano, digamos, el pasaporte. Ahora, los pasaportes de ustedes eran diplomáticos. Eran Y pasaportes entiendo que está diplomáticos. vigente el acuerdo entre Venezuela y Chile sobre exención de visa de pasaportes diplomáticos, por lo tanto, Sí. no había ninguna ilegalidad que se pudiera alegar en este caso, ¿no? No, y si me permite, presidente, quería también comentar que creería, y en esto hay algunos casos que se podrían discutir, pero creería que no había nadie acreditado por la oposición que haya podido entrar. Lo que yo entiendo que sí hubo algunas organizaciones, por ejemplo la COPAL, que sí pudo entrar, pero fue acreditada por el CNE. Entonces, lo que ocurrió fue que los partidarios de gobierno se pudieron acreditar, y algunas organizaciones mm, quizás ligeramente cercanas tuvieron acceso a la información, porque según el comando de la oposición, lo que ocurrió con las acreditaciones fue que se abrió un periodo de acreditación, pero fue muy corto y y no fue anunciado. Y por lo tanto no fue posible para organizaciones que no tuvieran contactos de alguna naturaleza con el gobierno poder acreditarse. Bueno, y el resto creo que ha sido ampliamente difundido en la prensa, presidente, pero esa es la experiencia, por lo menos nuestra, que yo sí creo que no se cumplió con un tratado. O sea, la primera quizás discusión que podríamos tener, no sé si hoy día, pero cuando usted así lo termine, es ver qué hacer con un tratado que no se cumple, porque no sé si tiene mucho sentido que, que tengamos un tratado si es que ese tratado no se va a poder, y tampoco se dio la posibilidad de pedir el cumplimiento, por cuanto la deportación se hizo a través de un policía y no una persona que tuviese la autoridad de revisar, ninguna autoridad del aeropuerto, de revisar los motivos de la deportación. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias. Voy a empezar esta reunión diciendo que lo ocurrido a los senadores y otros hechos del mismo día o de los días anteriores eran de alguna manera un cierto aviso de lo que iba a pasar el día domingo. El domingo todo esto pareció muy normal, incluso déjeme apelar a mi al hecho que yo vi muchas elecciones en Venezuela, en la OEA, y en muchos era muy común que se iniciara el recuento relativamente lento y que fueran llegando las actas a medida que se iban produciendo los resultados. Hubo un par de elecciones en las cuales el gobierno estuvo muy estrecho, es decir, algunas elecciones el gobierno estuvo muy estrecho, incluso dos elecciones que el gobierno perdió. Yo estuve en una de ellas nomás, que fue el rechazo a un plebiscito constitucional en que se permitiera que el presidente Chávez fuera presidente vitalicio. El otro que fue la elección parlamentaria que perdió el gobierno, no estuve yo presente ahí. Pero generalmente el recuento iba pausadamente, porque
las actas, las actas las recibían los testigos que estaban, los observadores, digamos, los apoderados que estaban en cada lugar de votación, pero al mismo tiempo iban siendo entregados los resultados acumulados por el Consejo Electoral. Y uno siempre tuvo la impresión, voy a ser bien franco en esto, de que eran entregadas con cierto criterio de tratar de mantener siempre una mayoría en lo que se entregaba. Y eso es lo que probablemente es lo que se pretendía hacer en el comienzo ahora. Lo que pasa es que esta vez, al parecer, por los resultados que tenemos de la oposición, es que no hubo ningún momento, no hubo ninguna posibilidad de combinar resultados de manera de mostrar al gobierno en buenas condiciones. Y finalmente, entonces, se optó a la altura de los 40, de la entrega de 40% de las actas, por no entregar más actas nomás. Esa es la realidad. O sea, aquí no hubo escrutinio válido que fuera conocido por nadie. Lo único que tenemos cerca de eso son dos declaraciones. Una declaración del gobierno, o sea, más bien del Tribunal Electoral, que dice que computado el 80% de las actas, que ha quedado claro que está elegido Nicolás Maduro. Y por otro lado, de la oposición, que dice que ellos tienen más del 70% de las actas y está claro que la diferencia era sideral en favor de la oposición. Naturalmente, cuando esas cosas ocurren, lo que los observadores hacen, y aquí cuando digo los observadores, no solamente los que están ahí, sino los que están en el país, bueno, pero en otros países, es pedir que haya un recuento, una transparencia. Y la verdad es que nadie, en ninguna parte, ha pedido algo que no sea eso. La declaración del presidente Boris fue esa, incluso diciendo con bastante franqueza que esperaba que el gobierno de Venezuela entendiera, lo hizo Lula también, entendiera que tenían un problema y por lo tanto la mejor forma de resolver ese problema era entregar todas las actas. Y todo el mundo que reclamó, desde el Centro Carter hasta todos los demás, lo único que pidieron fue que se entregaran las actas. Nadie dijo que esto era un golpe de Estado ni era un acto digamos, ilegal. Se dijeron, por favor, entreguen las actas. Incluso lo han hecho algunas fuerzas políticas en Chile. Decir, mire, esto se soluciona viendo las actas. Pero creo que las actas ya no las vamos a ver, francamente, así que estamos en esa situación, pues yo por lo menos pienso que a eso de las 8 o 9 de la noche se tomó la decisión de no entregar ningún acta y ir a la proclamación directa del presidente electo, que dicho sea de paso tomó posesión al día siguiente. Ese es un récord, salvo en Inglaterra, no creo que nadie que nunca tome posesión al día siguiente la persona elegida, pero Inglaterra es un gobierno parlamentario, así, de algo distinto. Así creo que estamos en una situación como bastante seria. A mí me parece que ciertamente el gobierno tendrá que hacer algo con dos hechos, ¿no? Primero, el desconocimiento de un tratado, como lo decía el senador Edwards, y segundo, la práctica expulsión de los diplomáticos chilenos. Eh, Creo que cuando el gobierno de Maduro dice que pide el retiro de todos los diplomáticos chilenos y ordena el retiro de todos los diplomáticos venezolanos, está haciendo una especie de ruptura de relaciones sin declararla. O sea, las embajadas van a seguir ahí, los empleados probablemente que sigan mantendrán alguna mantención de la embajada, pero no hay relaciones diplomáticas con Venezuela en este momento. Y esto ocurrió si no me equivoco, con 7 u 8 países, además de nosotros. Países con los cuales no ha ocurrido esto son todavía naturalmente aquellos a los cuales Venezuela pretende convencer de que la elección fue legítima, por lo menos cree que no le van a hacer nada, no van a hacer nada al respecto, que serían México, Brasil, México y Brasil fundamentalmente, y los otros, los otros están claramente del lado de ellos, que son Nicaragua, Cuba y Honduras. Honduras me sorprendió un poco a mí, así francamente. Colombia, sí, Colombia también está entre los que no. Colombia y Brasil hicieron exactamente lo que hizo Chile, pero por algún motivo a nosotros se nos incorporó en la lista de los otros países. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que estamos en esa situación. No tengo más informaciones que las declaraciones que han salido. Hay declaraciones de todos los organismos internacionales, de gobierno, etcétera,
y naturalmente los reconocimientos son escasos y todos imaginamos de quién son. Sí, por favor. Em, quizás podríamos averiguar, yo no sé, quizás ya esta información ya quizás sea pública, no sé, pero en la expulsión de parte de los diplomáticos chilenos no quedó claro si también se expulsaba a los miembros de los consulados. Nosotros podríamos averiguar eso, porque por lo menos hasta ayer la Embajada de Chile en Venezuela no tenía claridad respecto a si los servicios consulares se iban a mantener o no, porque entiendo que se suspendieron los servicios consulares para venezolanos en Chile. Desconozco qué pase y qué servicio está entregando Chile en Venezuela, pero podríamos averiguar porque no. Vamos a averiguarlo con la Cancillería, porque podemos hacer algo. Y esto, a lo que quiero decirlo es que estos, entre comillas, no sé si más profundo es la palabra, pero no es solamente que no hayan relaciones diplomáticas, tampoco habrían servicios para los connacionales. Entonces esto es mucho más allá que la dificultad que tenemos con Bolivia, digamos, de no tener embajador. Acá, al parecer, está yendo hasta la última cosa que me parece problemática, porque desde Chile, por lo menos, no había una intención nunca, que yo sepa, de que no hayan servicios consulares. Hay que averiguarlo porque eso significaría que la Cancillería tendría que pedir a algún otro país que haga los servicios consulares para Chile, ¿no? Que yo no sé qué país sería, eso lo tendrá que decir. Ahora, esto, el canciller desgraciadamente estaba en la visita del presidente de la República de los Emiratos Árabes, así que debería llegar mañana por la noche a Santiago, según tengo entendido. Senador Kuschel. También hoy día, al parecer, hace una hora o 2 horas atrás, se cortó la luz en la embajada argentina, donde habían 6 refugiados. Entonces, una de las discusiones que había era cómo se podía, porque no estaban entregándole salvoconducto. Y además del futuro de esos 6 refugiados, también se tomó preso a una persona muy cercana al comando de María Corina Machado. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá respecto a personas que están refugiadas es un comportamiento muy cuestionable, presidente, y por eso es que pregunto el tema del consulado, porque hay que ver ahí también la seguridad de los nacionales que están involucrados en todo esto. Bueno, el problema, claro, el problema principal de nuestro es que hay una cantidad de chilenos en Venezuela, de distintas generaciones, entre paréntesis, uno que está ya desde el primer boom económico de los años 60, otros que fueron después del golpe de Estado y otros que fueron también en algunas situaciones buenas desde el punto de vista económico de mucha industria que se inauguraba, etcétera, en los años 70 y 80. Y toda esa gente vive allá. Y muchos de ellos han hecho toda su vida allá, su vida adulta, por así decirlo. Así que eso va a ser un problema, ciertamente, el problema consular, por llamarlo de alguna manera. En lo otro, yo sí estoy de acuerdo en que nosotros deberíamos proponerle al gobierno, lo voy a hacer yo de todas maneras eso, que anule el acuerdo de intercambio, del no intercambio, del intercambio de pasaportes diplomáticos sin visa, porque evidentemente que ha sido violado. Evidentemente que ha sido violado. Senador Kuschel tiene la palabra. Después, senador Latorre. Bueno, yo tengo una ligera discrepancia con usted, señor presidente. Bueno, si no vamos a tener diplomáticos, ¿para qué vamos a tener el acuerdo de pasaportes diplomáticos sin visa? Exacto. Por una parte, porque yo soy partidario de que se vuelva a considerar esto por parte de Chile, también por parte de Venezuela, porque el daño es mayor y estas son decisiones, a mi juicio, imprudentes al calor de un momento que partieron en Venezuela, pero el daño es enorme. Nosotros tenemos más de 500.000 de venezolanos acá en este momento. Los otros países vecinos por el estilo, hay casi 8 millones de venezolanos fuera, no sé cuántos caen en cada país afectado por esta situación. Entonces van a venir problemas de tipo humano muy graves. Y yo pediría que el Senado chileno propicie más bien que el gobierno de Venezuela, sobre todo, y en lo que respecte al nuestro, se reconsidere esta situación y no escalar, sino que volver mientras se pueda. Bueno, entre Gracias. paréntesis, ayer algún organismo internacional, creo que fue
la Organización de Naciones Unidas para Refugiados, alguna cosa así, entregó un listado, usted una cantidad de los venezolanos que viven fuera del país, que son, según ellos, como casi 11 millones. Interesante, 11 decían ellos. Interesante, el primero es que, por cierto, es Colombia. Colombia tiene más de 2 millones de venezolanos. También. No, pero después venían curiosamente España, con 750, 770.000. Después aparecía, creo que Perú, ¿sí? Perú. Y nosotros, Chile figuraba honrosamente en 468.000, cosa que me parece una exageración hacia abajo. Pues ciertamente son como 700.000, pero probablemente las cifras no están en Estados Unidos hay muchos también, hay cerca de 700.000. Entonces, sería interesante tener esas cifras porque la vamos a tratar de conseguir, pero como digo, yo la escuché solamente en la televisión en un reporte de Naciones Unidas. Se ofrece la palabra a la senadora Torre. Gracias, presidente. Bueno, me sumo a la condena a lo ocurrido y lo gravísimo de la situación, ¿no? Estamos en una situación bien compleja, impacta en América Latina. Es algo que al menos yo no tenía, no me había puesto en ese escenario de que sea Venezuela la que rompa relaciones diplomáticas con Chile de facto, digamos, ¿no? Sectores políticos de nuestro país lo vienen pidiendo hace tiempo, que Chile rompa relaciones con Venezuela, y nosotros estábamos insistiendo en que, bueno, eso lo define el presidente, pero además no es prudente, porque hay que buscar vínculos de colaboración incluso con una dictadura, hay temas, los flujos migratorios, los temas de el asesinato al exteniente Ojeda, etcétera. Entonces, pero que venga desde Venezuela en este escenario, justo al día siguiente de una elección presidencial, me parece algo gravísimo, algo preocupante. Y la verdad es que yo creo que amerita una reflexión como de las relaciones internacionales y de qué le vamos a proponer a la Cancillería de cómo procesar esto por las consecuencias que tiene también, ¿no? Por las consecuencias, ya lo decíamos, o sea, ¿qué va a ocurrir con los 700.000 venezolanos que viven en nuestro país? Hay quienes dicen, bueno, habrá que acelerar sus procesos de regularización, otros dicen hay que expulsarlo o acelerar las expulsiones administrativas. ¿Cómo vas a hacer eso sin tener dónde mandarlo y sin tener vínculos diplomáticos, ¿no? Aquellos que han entrado irregularmente, etcétera. Bueno, los antecedentes penales, etcétera. Entonces, me parece una situación bien, bien compleja. Reconozco que no tengo una respuesta de qué proponerle en el fondo al gobierno, más allá de seguir insistiendo en la transparencia de las elecciones, etcétera, que me parece que es algo, un principio básico de la democracia, que la oposición, los veedores internacionales puedan tener esos resultados, pero claro, como dice usted, ya se hizo, se asumió el mando en el fondo, ¿no? Al día siguiente de la elección. Entonces, sin tener ese conteo, esa revisión de resultados, esa rendición de cuentas, que es algo mínimo, un estándar mínimo democrático, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se responde frente a aquello, ¿no? ¿Cómo se responde? Entiendo que la OEA estaba convocada, eh, no es miembro de la OEA, por tanto. Chávez empezó a plantear la posibilidad de marginarse de la actividad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le hizo ver que eso significaba romper con la OEA, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en la Carta de la OEA. Bueno, el presidente Maduro después denunció la Carta de la OEA y por lo tanto se retiró de la. Ya esto son 2 años necesarios para que sea la realidad esa denuncia ya se cumplió. Yo, solo para terminar, presidente, tal vez una sugerencia, ¿no? Sería que pudiéramos hacer fuerza común con países grandes de la región y que pueden tener cierta capacidad de interlocución como Brasil y México, que además tuvieron la misma postura que Chile, en el fondo de exigir transparencia en los resultados. Y entiendo hasta el día de hoy, ni Lula ni AMLO, bueno, ahora la nueva presidenta que todavía no asume, se han pronunciado respecto al reconocimiento o no, sino que han mantenido la posición respecto a exigir la transparencia de los resultados. Me parece que por ahí hay un camino, digamos, ¿no?
Me atrevo a decir eso por ahora, pero creo que es importante que lo reflexionemos como Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias, presidente. Dos cosas. Tenemos aquí yo invitado ayer a la señora Guaraquena Gutiérrez, que es la representante de la oposición venezolana desde hace bastante tiempo en Chile. Entiendo que ella está esperando aquí. No sé si era. Bueno, va a llegar de inmediato. No, pero está llegando ya. Los ucranianos quedaron para 1 de la tarde, estamos claros, estamos todavía en hora. Eh, eh, Eso, bueno, ustedes lo pueden atender, como siempre, ¿no? No, lo que quería decir es lo siguiente también. El gobierno de México no reconoció, simplemente el presidente dijo que estaba muy contento que la elección hubiera transcurrido de manera democrática, etcétera, y que esperaba los conteos para hacer alguna otra declaración. El presidente el presidente en Brasil, las noticias de prensa es que ayer el representante personal del presidente Lula, mi querido amigo Celso Morín, que fue así 2 veces canciller, habló largamente con el presidente, con Maduro por teléfono, y según se dice, lo llamó a poder entregar los resultados y terminar con este problema, con la convicción de que si los ejecutivos eran correctos, decía él, hay que continuar con los resultados, pero eso no recibió no tuvo ningún eco. Senador Durán tiene la palabra. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, permiso, senador Durana, ¿sería posible que atendiéramos a los parlamentarios ucranianos y después retomáramos porque el tema va a ser más largo y entiendo que se tienen que ir en algún momento? Sí, no tengo inconveniente, Sí. yo si les parece. Lo podemos recibir de Hacemos inmediato. un pequeño Lo paréntesis. podemos recibir. O, Sí, no senador sé. Quintana. Había palabras pedidas Perdón. y Bueno, para escuchemos las usar, pero palabras, escuchemos las palabras que pedía y después recibimos a la. si fue Guaraqueña primero, no sé. No, yo creo que vamos a recibirla de nuevo a ella cuando ya sea posible. En materia de declaraciones, quiero decirle que la opción que se tomó, que yo tengo que acatar, es la del presidente del Senado. Hasta acá una declaración del Senado, que en la tarde circula ya un texto que supongo que algunos de ustedes habrán firmado, yo ya lo firmé. Así que no vamos a hacer declaraciones acá. Por lo tanto, tenemos tiempo para escuchar a todas las personas que hayan venido. Senador Durán, le voy a dar la palabra entonces. Gracias, presidente. Ambos representamos una región frontera. Y a mí lo que más me preocupa es la presión migratoria que se puede generar, básicamente en torno a estudios que han emitido algunas ONG que hablan de un éxodo masivo que se podría dar desde Venezuela y también personas que podrían salir. Frente a eso, y más allá de las declaraciones y de los impactos que ha generado esta última elección de Venezuela el pasado domingo, yo quisiera, si usted tiene a bien y con la venia de esta comisión, en que se pudiese convocar al Ministerio del Interior para saber finalmente cuáles son las medidas que se van a tomar en nuestra frontera porque no podemos sobre reaccionar en función a lo que pueda hacer Perú, lo que puedan hacer los países vecinos de la región, porque muchos de los que han llegado a Chile, sobre 700.000 personas, muchos de ellos llegaron de manera irregular y nosotros no somos vecinos con Venezuela. Entonces, pasan por los diferentes países, llegan a Chile y si ellos se quieren ir, después no se pueden ir. Entonces, obviamente, ya ha habido personas que están sin poder salir en el complejo fronterizo Chacayuta junto con Santa Rosa. Entonces, yo le quisiera pedir, ambos como representantes de una región bifronteriza, en que si la Comisión de Relaciones Exteriores puede invitar al Ministerio del Interior y podemos saber finalmente qué es lo que se está estudiando, cómo se pretende reformular nuestra frontera, básicamente en función de lo que puede ser una presión migratoria que se pueda vivir tanto en Colchane, región de Tarapacá, en Chacayuta, región de Arica y Parinacota y obviamente en el tripartito. Gracias, presidente. El trámite con la ministra, que ahora está como vicepresidenta, para preguntarle efectivamente qué tienen previsto en esto y si pueden ir a la comisión. Senador, ¿quién? Sí, en una línea similar a lo que se ha señalado acá,
también valorar las expresiones del presidente de la República, ¿no es cierto?, tempranamente en relación a lo ocurrido en Venezuela. También lo que ha señalado la OEA, en orden a que no es posible de ninguna manera reconocer estos resultados porque no cumplen los estándares mínimos en una democracia del día de hoy. Ahora, respecto del quehacer, yo creo que ahí tenemos harta tarea. Yo también coincido con el senador Durana que debiéramos nosotros convocar al Ministerio del Interior, porque yo creo que aquí va a haber que tomar medidas en frontera. Aquí efectivamente una posibilidad son las olas migratorias mayores que se pueden dar. Sin embargo, eso va a ser migración completamente irregular, porque al estar suspendidas las relaciones, sino cortadas en los hechos, va a ser muy difícil para venezolanos que hoy día residen en su país, que quieran trasladarse a cualquier otro país, puedan sacar las visas, los documentos que les facilitan un contrato de trabajo. En definitiva, eso va a ser completamente irregular. Y por lo tanto, lo único que va a hacer es aumentar la presión que tenemos en Chile y también generar eventualmente crisis humanitaria. Entonces, yo creo que en eso hay que ser muy claro. Creo que hay que establecer otro tipo de medidas en frontera que no hemos querido tomar todavía, disuasivas al menos. Eh, y también desde un punto de vista del diálogo político en la región, claro, lo ideal hubiese sido aquí el Grupo de Lima, pero no es posible porque fueron expulsados sus representantes, sus embajadores. Entonces, pero hay que ver cuál es el órgano en la región que le sugiramos al Ejecutivo. Usted tiene mucha experiencia en esto, presidente, porque por de pronto todos los países que van a ser objeto de esta medida, de esta suspensión de relaciones, estamos en una situación muy similar. Pero también hay que tener una conversación con Estados Unidos, porque si bien Venezuela es un país que salió de OEA, que no está en la ONU, pero los hechos se relacionan directamente con Estados Unidos. Entonces hay que ver también cómo Estados Unidos está mirando, bueno, está en un proceso electoral, pero cómo están mirando lo que allí está ocurriendo. Eso, presidente, por lo pronto. Yo decía que fue Estados Unidos el que permitió en las negociaciones de Barbados que se reanudara la exportación de petróleo y con eso las cosas cambiaron bastante. No sé, tenemos que preguntar qué va a pasar ahora, ¿no? Bueno, perdón, tenemos dos problemas. Tenemos un problema, la delegación ucraniana está afuera y puede entrar por un breve momento porque tiene que ir a la Cámara de Diputados, entiendo. Así que vamos a escucharlos a ellos, pero vamos a recibirlos a ellos primero y después vamos a escuchar a la señora Gutiérrez, si les parece. ¿Lo pueden hacer pasar, por favor? Bien. Los voy a saludar. Muy bien. Reanudamos la sesión y saludamos a nuestros invitados del Parlamento ucraniano, el jefe de la delegación, señor Dmitro Nataluga, el señor Roman Hirschuk, Igor Fris, Alexander Matusevich, Tetiana Tsipa y Vitaly Bort. Bienvenidos al Senado de Chile y le ofrezco la palabra al jefe de la delegación. Muchas gracias, señoras y señores. Muchas gracias por su tiempo y su hospitalidad y por su amable asistencia y su apoyo. Para nosotros es importante, lo apreciamos y nunca lo olvidaremos. Muchas gracias. Un micrófono para que pueda traducir, por favor. Gracias. Для нас справді велика честь і задоволення бути присутніми сьогодні тут з вами.
Para nosotros es un agrado y un honor estar aquí con ustedes presentes hoy día. І дякуємо, що дали таку можливість відвідати це засідання, поговорити з вами і побачити, як працює парламент Чилі. Y gracias por la Y Senado oportunidad Chile. de estar acá con ustedes acá en esta sesión y ver cómo funciona el Parlamento de Chile. І також донести те, з чим ми приїхали, і те, заради чого цей візит був організований нашими сторонами. También explicarles por qué fue organizada esta visita y nuestro objetivo de viaje. На нашу думку, Чиле може допомогти завершити цю війну. En nuestra opinión, Chile puede ayudar a poner fin a esta guerra. Як країна, яка користується великим авторитетом, великою підтримкою в цьому регіоні і в всьому світі. Como un país que tiene un gran respeto y una gran influencia en esta región y en todo el mundo. Але й також як країна, яка відома не стану, яка відома своїм bravery, Ага, сміливістю. своєю Здорово. сміливістю, тому що саме депутати і сенатори з Чилі були першими, хто відвідав Україну після початку повномасштабного вторгнення з усього латиноамериканського континенту. Y también quisiera destacar que Chile es un país de los valientes porque justamente eran los senadores de Chile que fueron los primeros en viajar a Ucrania en cuanto estalló la guerra a gran escala en 2022. І ми пам'ятаємо це, ми завжди про це говоримо, і ми вам дуже вдячні. Nosotros lo recordamos, siempre lo mencionamos, estamos muy agradecidos. Три ключових питання, з якими ми тут знаходимося, це питання повернення українських дітей, це питання гуманітарного розмінування і питання реалізації 5-го пункту мирного плану президента Зеленського. Los tres objetivos principales de nuestro viaje, de nuestra estadía acá, son los siguientes. El retorno de los niños ucranianos deportados forzosamente, el desminado humanitario y la implementación del punto párrafo de la fórmula de paz, de la integridad territorial de Ucrania. 5-й пункт надзвичайно важливий, тому що він говорить про відновлення територіальної цілісності України відповідно до статуту ООН. El quinto punto es sumamente importante porque trata de la restauración o de la devolución de la integridad territorial de Ucrania según la Carta de la ONU. І ви, шановні колеги, члени Міжнародного комітету, Комітету міжнародних справ, чудово зрозумієте мене, коли я скажу, що в цьому контексті для нас способом закінчити цю війну є повернення саме Росії до її кордонів 91-го року. Y ustedes como colegas, como funcionarios que trabajan en el ámbito de relaciones exteriores me entenderán que para nosotros es sumamente importante que Rusia regrese a sus fronteras del año 1991. Я хочу підкреслити, не Україна повернеться до своїх кордонів, а Росія повернеться а Росію повернуть до кордонів 91-го року. Y quiero subrayar, es Rusia que tiene que volver a sus fronteras de 1991, no Ucrania la que tiene que volver a sus fronteras de 1991. Україна ніколи не змінювала своїх кордонів. Натомість Росія в односторонньому порядку за власним персональним рішенням розширила свої кордони за рахунок території іншої незалежної держави і закріпила це у себе в Конституції. Ucrania nunca ha cambiado sus fronteras, Ucrania siempre ha mantenido sus fronteras, en cambio Rusia fue la que unilateralmente decidió irrumpir en otro estado soberano y extender sus territorios a cuenta de otro estado soberano. І зафіксувала це у себе в Конституції. Y lo fijó en su constitución. І саме тому закінчення цієї війни поверненням Росії до своїх кордонів є важливим не тільки для України, але й для всього світу. Y justamente eso de que Rusia retorne a sus fronteras sería importante o es importante no solamente para Ucrania, sino para todo el mundo. Тому що ми не можемо дозволити створити прецедент, який буде небезпечний для будь-якого регіону, будь-якого континенту. Porque no podemos permitir que se crea un precedente que podría ser usado por cualquier otro país en cualquier otra región. І який ставить загрозу всю систему міжнародної безпеки, і всю систему кордонів, які були погоджені в рамках Організації Об'єднаних Націй. Y que pone en peligro todo el sistema mundial, todo el sistema global de seguridad y que pone en peligro o viola todos los acuerdos que han firmado los miembros de la ONU. І тому тут провідна роль Чиле в імплементації 5-го пункту мирного плану Зеленського буде критичною і ключовою.
Por eso el papel de Chile en implementación de este punto número 5 será crítico y será clave. І нам надзвичайно приємно, що президент Боріч публічно взяв зобов'язання це реалізувати. Y nos agrada que el presidente Boric haya aceptado, haya asumido este compromiso públicamente. Так само, як і було взяте зобов'язання допомогти Україні щодо гуманітарного розмінування. Y de la misma manera, el compromiso de ayudar a Ucrania en el desminado humanitario. Ми розуміємо, що позиція полягає в тому, щоб розпочати цей процес після припинення вогню. Entendemos que la postura de Chile es empezar el desminado después del cese de fuego, Але ми тут саме для того, щоб спробувати знайти спільне рішення того, яким чином можна зробити це ще до припинення війни. pero estamos aquí para, en conjunto, buscar una solución para que esto se pueda hacer antes de que termine la guerra. В цьому ми розуміємо, що ми не хочемо ставити під загрозу життя громадян Чиле, A la vez entendemos que nosotros no queremos poner en peligro las vidas de los chilenos, але обладнання Чиле могло би почати використовуватися українськими громадянами вже зараз. pero los equipos chilenos podrían estar siendo utilizados desde ahora. І після закінчення війни ми будемо дуже раді допомозі чилійських експертів і спеціалістів на території України. Y después de que termine la guerra, estaríamos muy felices de recibir a los expertos especialistas chilenos. І нарешті питання повернення дітей є так само ключовим, тому що це про майбутнє. Y otro tema clave es el tema del retorno de los niños ucranianos, porque es el tema de nuestro futuro. І коли ми летіли сюди в Чилі, то в літаку нам показали слоган «Створюючи майбутнє». І саме про це Чилі, слоган Чилі «Створюючи майбутнє». Cuando viajamos en el avión, vimos un video con el eslogan que decía Chile creando futuro. І тому ми впевнені, що ви розумієте важливість цього майбутнього в уособленні дітей. Entonces estamos seguros que ustedes sí entienden la importancia del futuro hablando de los niños, porque los niños son el futuro. І ми були б дуже вдячні, якщо б представник від Чилі на найвищому рівні приєднався б до міжнародної світової коаліції повернення дітей. Y nos gustaría que un representante de Chile de alto nivel se uniera a la coalición mundial de retorno de los niños. Нарешті ще раз дозвольте подякувати за всю допомогу і всю підтримку протягом цього важкого часу. Ми справді це цінуємо. Y una vez más, permítanme agradecer por todo su apoyo, por toda su ayuda durante estos tiempos sumamente difíciles. Muchas gracias, presidente, Дуже дякую вам. por su explicación. Le ofrezco la palabra si alguien quiere hacer algún uso de la palabra o hacer alguna pregunta. Якщо хтось Senador хоче Edwards, поставити питання, Senador Edwards, por favor. No, yo voy a hacerlo después, no se preocupe. Bueno, yo también quiero darle la bienvenida a esta delegación que nos acompaña desde Ucrania я також хочу привітати українську y делегацію тут. decirles que acá, desde el presidente hacia abajo, la gran mayoría de los chilenos tiene su corazón en el sufrimiento que han tenido que soportar por la agresión de Rusia. І запевнити вас, що тут нас, починаючи від президента і закінчуючи звичайними громадянами, кожен чилієць переживає за те, що відбувається з агресією Росії в Україні. Contarles que Chile recibió al presidente Zelensky en dos oportunidades, una a través de una red de 200 universidades, cuando el presidente Zelensky pudo dirigirse al mundo І académico. також сказати, що Чилі мало можливість приймати віртуально президента Зеленського одного разу через мережу 200 університетів. Y también a través del Parlamento, en una sesión conjunta que fue muy interesante para el pueblo chileno de informarse en primera persona lo que estaba ocurriendo en Ucrania. І також його виступ у парламенті на спільному засіданні, коли було дуже важливо для нас почути пояснення, почути роз'яснення від президента. Chile tiene capacidades y me parece muy razonable la postura que nos traen respecto a que una forma de participar sea a través del desminado humanitario. Чилі має певні ресурси, і нам видається розумним ваше прохання про гуманітарне розмінування. Y en lo personal también parece razonable y probablemente lo discutiremos en esta comisión para poder recomendar al gobierno de Chile de poder quizás, si la situación así lo permite, comenzar un apoyo de desminado humanitario antes del término de la guerra, porque no sabemos, por supuesto, cuánto será la duración. Obviamente es una decisión del gobierno,
pero algunos de nosotros, al menos yo creo que lo discutiremos para poder quizás participar antes de esta forma. І також особисто я, і потім ми це обговоримо, вважаю досить, як же сказати, слушним, дякую дуже, слушним почати розмінування вже зараз. І- Ми про це будемо говорити. І Creo representar bien a mis colegas diciendo que Chile quiere la paz, pero también en lo personal entendemos que la paz debe lograrse sin una concesión territorial. Eso implica que Ucrania tiene sus fronteras internacionalmente reconocidas y que Crimea tiene que ser parte de Ucrania, y entendemos también el sufrimiento del pueblo tártaro que ha sufrido ciertas deportaciones que a muchos de nosotros nos parecen excesivas. І я думаю, що я висловлю тут також думку своїх колег про те, що Україна повинна мати мир, і Україна повинна повернутися до своїх міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим, і ми розуміємо страждання вашого народу, а також кримсько-татарського народу. También estamos plenamente conscientes de la situación de los niños y probablemente en esta comisión veremos la posibilidad de aportar dentro de lo que sean nuestras posibilidades. Також ми, звісно, знаємо про ситуацію з дітьми, і в рамках нашого комітету ми побачимо, які в нас є можливості, щоб допомогти вам. En mi opinión, y para terminar, considero que lo que ocurre en Ucrania es efectivamente una de las fronteras, porque Venezuela también lo es, pero una de las fronteras de discusión entre democracias y derechos humanos versus ciertas autocracias que no respetan ni a los pueblos propios ni a los pueblos a los cuales atacan, y por lo tanto, en lo personal, quiero entregar todo mi apoyo a el sufrimiento y la lucha por la libertad y la democracia de Ucrania. Особисто я думаю, що як Gracias, senador Eduardo. Tiene la palabra el senador Quintana. Perdón. Дуже коротко, що він підтримує український народ, і він вважає, що у нас тут теж венесуельський народ – це ті народи, які страждають від своїх тиранів, скажімо так, і це боротьба між демократією і автократією. Bueno, Sana tiene la palabra. sí, muchas gracias, estimado presidente. Quiero saludar a la delegación de Ucrania que nos visita, la Хочу bienvenida. привітати вас. Y quisiera también empatizar, tal como lo ha hecho nuestro país, en una sola voz frente a esta invasión y esta guerra de la cual ustedes han sido víctimas. І також хочу висловити свою емпатію до вас, що ми країна, яка єдина в своїй позиції засудження цієї війни, і те, що ви стали жертвами. También recogemos las propuestas que ustedes han hecho para contribuir al desminado. También, y naturalmente de manera muy prioritaria, preocuparnos del tema de los niños. Tal vez distintas comisiones de este Congreso también pudieran realizar algunas acciones a nivel internacional en esa dirección del retorno de los niños. Також ми беремо до уваги, будемо обговорювати на різних комітетах тему повернення дітей і гуманітарного розмінування. Y por último, no puedo dejar de mencionar, porque es parte de una discusión mundial hoy en distintos hemisferios, esto de que algunos liderazgos en el mundo están planteando nacionalismos extremos, en donde finalmente los países tienden a cerrarse. Tal vez Venezuela es parte de lo mismo. І зараз відбувається на глобальному рівні в різних півкулях, деякі країни культивують екстремальний націоналізм, і, можливо, Венесуела частина такого процесу. Esto no es nuevo, esto viene por lo menos desarrollándose a partir del 2018 y tal vez mucho antes, y el gobierno del presidente Trump es un muy fiel representante de esa mirada, en donde los países finalmente, grandes, chicos, medianos, terminan aislándose. І це почалося десь у 2018 році, можливо, раніше, і яскравим прикладом також є президент Трамп, точніше, просто політика Трампа, коли маленькі, великі і середні країни намагаються закритися, ізолюватися. Y finalmente el Partido por la Democracia, que es un partido de gobierno que yo presido, que es un partido centro-izquierda, es muy contrario a esta mirada, ¿no es cierto?, en donde Europa no debiera mirar hacia Europa del Este, y por lo tanto lo que ocurra con la OTAN y lo que ocurra como que es un problema de otros. Y nosotros al revés creemos que hubiese sido mucho más grave el enfrentar estos temas si estos actores que buscan deteriorar la democracia liberal hubieran cumplido su objetivo. Я дуже коротко передам. Він говорить про те,
Mucho texto, perdón. Він представляє партію за демократію. Він є керівником цієї партії, і це лівоцентристська партія. І вони вважають, що якраз Європа не повинна залишати без уваги Східну Європу і саме протистояти таким проблемам. Senador Durana, por favor. Gracias, presidente. Saludar a la delegación de Ucrania. Bienvenidos a Chile. Дякую, президенте. Вітаю вас, українську делегацію тут в Чилі. Creo que uno de los temas más importantes que ustedes han planteado está en directa relación con el retorno de sus niños a su país. Я знаю, що теми, які ви тут оголосили, наприклад, повернення дітей в свою країну, важливі. Y a mí me gustaría, presidente, con su venia, si nosotros pudiésemos, como Comisión de Relaciones Exteriores, sacar una declaración de apoyo para que ellos se pudiesen llevar e invitar a todos los senadores y senadoras para que ellos se pudiesen llevar una declaración del Senado de la República en apoyo a todas las acciones que tenemos que realizar desde el legislativo y, por supuesto, desde el presidente de la República. І мені б хотілося, пане президенте, можливо, ми, як цей комітет, можемо вже зробити якусь декларацію, і ви могли б з собою забрати від імені нашого Сенату і також інші сенатори, що приєдналися до цих ініціатив підтримки. Para estar junto a ustedes en esa demanda tan humana como es el retorno de sus niños. І щоб бути з вами разом в цьому питанні повернення дітей такому гуманному в свою країну. Gracias, presidente. Ese, Ya. Muy bien, si les parece, vamos a hacer entonces una declaración que lo vamos a pedir al senador Edward que trabaje en eso, que podría, si es necesario, consultar con el embajador que está aquí, enumerando todos los puntos que ustedes han planteado en su, Вони en su, хочуть, en su, en su він petición. пропонує написати таку декларацію. Y і claro передати que esa es через la посольство. posición que estamos manifestando. Sí. Si le parece a la comisión, podríamos incorporar la petición de que el desminado humanitario parta lo antes posible, en las condiciones que por cierto Sí, sí. pueda, además de que cualquier acuerdo de paz tiene que tener integridad territorial y la participación en el tema, o sea, los tres temas de agenda Sí, que es sean cierto, parte de la es cierto. declaración. Exacto. Він попросив, que щоб всі planteaba. 3 пункти, про які ви говорили. Sí. Я можу. Я хотів сказати, що для нас це, звісно, буде надзвичайним жестом і проявом справді підтримки і допомоги. Para nosotros esto sería un gesto verdaderamente de apoyo y de ayuda. І ми обов'язково передамо цей лист безпосередньо в руки президенту і спікеру нашого парламенту і президенту Зеленському. Entregaremos dicha declaración personalmente a las manos de nuestro presidente y del vocero del Parlamento. Дуже дякую. Muchas gracias. No sé si alguien, algún otro de los miembros de la delegación quiere hacer uso de la palabra. Можливо, хтось іще хоче щось сказати. Sí, por favor. 8 липня Росія завдала удару по найбільшій дитячій лікарні в Україні Охмадит. El 8 de julio de este año, Rusia bombardeó uno de los hospitales de niños más grandes de Ucrania. Чилійський сенат на наступний день прийняв резолюцію з засудженням цього удару, і ми б хотіли вам всім надзвичайно подякувати за вашу позицію, яку ми відчули в Україні. Al día siguiente, el Senado chileno emitió una declaración de condena de este acto tan brutal y nosotros quisiéramos expresarle nuestro respeto y nuestro agradecimiento. Тому дуже хотіли вам за це подякувати. Muchas Muchas gracias gracias. por su. Si no hay otro tema, pasamos entonces. Entiendo que nuestros amigos tienen que ir a la Cámara de Diputados todavía, así que los vamos a despedir y vamos a Ми recibir la попрощаємося з нашими друзями. invitada que tenemos en el otro tema. Muchas gracias. Muchas gracias otra vez. Espero que entre nosotros tengamos claro que nosotros tenemos claro que es una
Dale entonces a la señora Guaraquena Gutiérrez, por favor. Asiento. ¿Qué pasó? ¿Viene por allá? Sí, supongo que sí, ¿no? Vamos, por favor. Todo es el lado de los invitados, el lado allá es de los senadores. Bueno, muchas gracias. Hemos estado ya en reunión anteriormente conversando sobre la situación que se ha provocado ya no solamente en Venezuela, sino el problema concreto que estamos viviendo con nuestros connacionales, nuestros parlamentarios, nuestros diplomáticos en Venezuela. Me han informado que están saliendo hoy ya, hoy o mañana del país, ¿no? Junto con, entiendo que los de Argentina ya salieron y hay otros que están saliendo. Pero quisiéramos escuchar de usted una relación acerca de cómo están viendo las cosas y qué es lo que está pasando hoy día, ¿no? Yo la verdad es que, como lo he dicho, creo que hemos concluido esta mañana, nadie había esperado que, o sea, todos teníamos la sospecha de que podía haber alguna alteración de la elección tal como se ha hecho por lo demás, primero omitiendo algunos resultados y presentando otros, como ha ocurrido otras veces, pero esta vez los otros no se podían presentar porque no existían, entonces no pudieron presentar ellos actas suficientes como para decir que les estaba yendo bien cuando les estaba yendo mal en todo el país, ¿no? Y naturalmente la demanda internacional hoy día es de conocer las actas, ¿no? Nadie está pidiendo nada más, nada que no sea eso. Todos hemos dicho, mire, si Venezuela quiere que ser creíble en el plano internacional, tiene que presentar sus actas y nada más que eso. Entiendo que lo hizo ayer el gobierno de Brasil, lo hizo también el presidente Boric antes, otros presidentes también, pero nada de eso ha ocurrido, al parecer nada de eso va a ocurrir. Entonces queríamos escucharla a ustedes sobre ese tema. Gracias. Ya, primeramente gracias a la Comisión de Relaciones Exteriores por la oportuna celebración de esta sesión, porque están ocurriendo minuto a minuto, hora a hora, situaciones sobre todo de índole diplomático, pero de índole profundo en la política venezolana y de la región. Bien, lo están viendo ustedes con su estado, con la expulsión de los funcionarios diplomáticos de Chile y los funcionarios diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro en Chile también. Y además 6 países más. Entiendo que Panamá y Perú se les dieron 72 horas para salir. Desconozco si a Chile le han dado un plazo hasta este minuto. Y lo más importante acá, lo más urgente, más que importante, urgente, es la condición de la sede diplomática argentina, donde hay 6 asilados del equipo de María Corina Machado que están allí, que tienen orden de captura y a los cuales desde hace más de un mes o 28 días se les pidió un salvoconducto para salir a Argentina y tampoco ha sido otorgado. Anoche hubo un conato de entrar a la fuerza de parte del régimen de Nicolás Maduro a la embajada. Hoy están sin servicio de electricidad. Ya hoy fue cortado el suministro eléctrico y es importante resguardar la vida de estas 6 personas que están dentro de la sede del recinto diplomático de Argentina en Caracas. Independientemente de esto, pero también vinculado con lo que corresponde a esta cita, es importante mencionar que miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia, China, son aliados y acreedores del Estado venezolano, por lo cual consideramos que esta vía, además, hay que tenerla en el foco, en la vista, pero va a ser muy difícil que a través del Consejo de Seguridad de la ONU se pueda llegar a una buena negociación. El activo más grande que tiene la oposición venezolana para negociar con la comunidad internacional, que tanto nos los ha pedido, es ser pacíficos.
Y esa es el arma que tenemos para negociar. Es las manifestaciones en la calle. Las actas sabemos que no las van a publicar. No las van a publicar porque en el burdo, en la burda sumatoria que hicieron ellos, Maduro ganó con una participación del 138% del padrón electoral. Entonces, obviamente que no van a publicar las actas. También le dieron orden de salida de parte del régimen de Nicolás Maduro hoy, creo que fue aproximadamente a las 7:30 al Centro Carter y a la ONU, porque también le estaba exigiendo al régimen de Nicolás Maduro, al CNE, Elvis Amoroso, su presidente, que publicara a las actas mesa por mesa como corresponde. La respuesta del régimen es que se vayan de Venezuela. Entonces, aquí ya la vía no es hacer que el régimen de Nicolás Maduro reconozca y publique las actas, porque evidentemente, como dice el presidente de esta Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile, el senador Insulza, no lo van a publicar. Entonces, ¿qué corresponde ahora hacer a la comunidad internacional y qué corresponde en Chile? Ustedes tienen más experiencia que nosotros en lo que son las transiciones a la democracia. Con toda humildad, también aceptamos que ustedes puedan ser partícipes, así como le agradecemos al gobierno de Chile a través del presidente Gabriel Boric Font, que fue el primer gobierno del mundo que salió a decir que no podía reconocer un resultado si el sistema no es verificable, si los elementos probatorios no se podían corroborar. Ese fue un mensaje muy potente en lo diplomático y en lo político en la región. Hoy entendemos que también hay una conversación entre el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil con el gobierno de los Estados Unidos junto con México. Y esto hay que tenerlo también, saber qué va a pasar al final de la tarde con esta conversación, porque recordemos que el gobierno brasileño también le exige al régimen de Nicolás Maduro que reconociera el resultado y que publicara las actas. De hecho, Celso Amorín, de parte del gobierno de Brasil, estaba en Venezuela y también lo exigió y también le dieron orden de salida. Entonces, se está aislando el régimen de Nicolás Maduro, pero con a Celso Amorín le estaban diciendo que las palabras, parafraseo el titular que vi un poco antes de entrar acá, era que le decían que tenía que medir, que si tenía pruebas de lo que ellos no estaban diciendo. Es un mensaje diplomático de vuelve a decirlo y te expulsamos del país. Más que aislarse, ellos como régimen dictatorial que están dando un golpe de Estado, desconociendo la soberanía popular, la soberanía del pueblo de Venezuela el 28 de julio, es que también están aislando una cantidad de venezolanos y están expulsando. Esto se va a traducir entonces en una expulsión de venezolanos, que es una migración forzada, de los cuales sabemos que en Chile somos la fuerza migratoria la más grande del país, pero también se puede constituir otra crisis migratoria si no tenemos una respuesta oportuna. Nosotros hemos cumplido con todos los pasos que nos han pedido dentro de lo que es la vía democrática. Lo demostramos el domingo 28 de julio. Fuimos a votar con una avalancha de votos. Hasta este momento, con 74.1 de las actas de escrutinio de la totalización, Edmundo González tiene más de 3,5 millones por encima de Nicolás Maduro. Pero también vemos en la calle, hasta este momento, van 78 presos políticos, de lo que es del domingo a hoy, del 28 de julio a hoy 30 de julio, y 6 asesinatos, 6 personas asesinadas por fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Eso en 48 horas. Maduro está cumpliendo con la palabra que dijo, el baño de sangre, se está manteniendo, un baño de sangre. Se acaban de llevar detenido hoy hace aproximadamente 2-3 horas Freddy Superlano, diputado activo del Parlamento venezolano escogido en las elecciones del 2015 y cercano al comando de María Corina Machado, persona del equipo de María Corina Machado. Eso es lo que está ocurriendo hasta este momento. Sabemos que también la OEA se pronunció hace aproximadamente 3 horas, que se mantenía en sesión permanente, y esperemos que, como se los digo con toda humildad, ustedes, que los países de la región, especialmente Chile, que tienen más experiencia en estos procesos de transición con todo el aporte, independientemente de la mirada ideológica que tienen, pero siempre dentro del trayecto y del camino democrático, esperamos que también se vea la situación de Venezuela con acciones.
Sé que quizás puede ser un poco invasivo de mi parte decirlo, pero los comunicados no son suficientes para lo que está ocurriendo en Venezuela. Y sabemos que no contamos con el Consejo de Seguridad de la ONU. Tenemos 2 votos que no van a votar a favor que se celebre o que se lleve a cabo ninguna acción. Así que hay que probar otras vías y explorar otros espacios. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Ustedes ven alguna posible salida de este tema? Porque la verdad es que hasta a esta altura creo que se está empezando a producir algo que el senador Quintana decía en la reunión anterior que tuvimos, de que algunos países, y parece que Venezuela va a ser uno de ellos, ya Nicaragua lo está haciendo, comienzan como a retirarse de las relaciones con todo aquel que no esté dispuesto a apoyarlos plenamente. Y eso ciertamente me llama la atención. Me llama la atención también la actitud de Panamá, porque precisamente el señor que estaba condenado en Panamá está asilado en Nicaragua, ¿no? Entonces probablemente más de algún problema le va a traer, al gobierno de Panamá esta reacción que me parece muy justa. Y no sé si ustedes sabrán algo de algunos de los otros países. Pues México hizo una declaración bastante ambigua. Dijo que bueno que hubiera una elección tan tranquila, tan pacífica, y ahora esperaba los resultados, pero los resultados ya se sabía que no iban a llegar. Brasil está haciendo todas las gestiones que se han señalado acá, y entiendo que eso serían prácticamente todo, porque Honduras creo que adhirió al reconocimiento de Maduro. Ahora, a él lo eligieron, ya lo entronizaron como presidente. Ya ¿no? lo proclamaron ayer, no es ayer lunes 29 a las 11:30 de la mañana. No es que haya una ceremonia por el próximo tiempo, pero sería interesante ver cuánto llega. El traspaso de mando, que es del mismo al mismo, el 5 de enero del 2025, por mandato constitucional. No. Sí. Pero asumió antes. En Venezuela se asume el 5 de enero del 2025, independientemente de la fecha de las elecciones. Ellos adelantaron estas elecciones, las adelantaron porque tenían que haber sido en diciembre de este año, pero las adelantaron. Sí. Yo creo, senador, y a todos los parlamentarios presentes, asesores y a quienes nos puedan escuchar, que aquí tiene que haber también una conversación con China, con Irán, con Rusia. China es el principal socio comercial de Chile. Ustedes tienen un rol fundamental. Y yo entiendo que el país tampoco puede que dé para condiciones económicas y sé que tiene que prevalecer los intereses de Chile. Eso lo entiendo perfectamente, pero entiendan que también que su socio comercial es uno de los principales aliados de quienes les ha traído la mayor cantidad de migración y lamentablemente también del Tren de Aragua. Eso. ¿Algún senador quiere decir algo? Bueno, yo creo que vamos a seguir en lo que estamos. No creo que haya el cambio de la posición de Chile. Hemos pedido que, además tenemos un problema, lo señala usted, que va a ser más complicado. Y se espera que mucha más gente salga de Venezuela en los próximos tiempos. Entonces eso va a crear nuevamente algunas dificultades, porque a Maduro no le interesa en lo más mínimo. O sea, a Maduro que lo reconozcan o no lo reconozcan, que la gente se vaya o no se vaya, realmente le da lo mismo. Pero esos van a ser temas que tenemos que plantear. No tenemos no sabemos bien qué va a ocurrir con nuestras relaciones culturales. Te señalaba eso aquí. Perdón, Jaime, senador Quintana tiene la palabra. Sí, muchas gracias. También agradecer la presencia de Guaraqueña y la claridad de los caminos que se pueden vislumbrar, que no son pocos. Pero efectivamente en Chile hay alguna experiencia en materia de transiciones y yo creo que las vías, si bien las vías diplomáticas en este momento pueden no ser las más eficaces en el corto plazo, sí el diálogo político más regional. Y de ese punto de vista creo que México, lo que se puede hacer con México, con Brasil, que han tenido bastante claridad, ayuda. He visto también algunas declaraciones, las últimas de Colombia, en un tono más neutral. No sé si ustedes comparten lo mismo. Creo que es un país muy importante en relación con Venezuela, dado que son vecinos, que comparten una extensa frontera. Yo no sé si ahí también se pudiera por parte de nuestra Cancillería realizar algunas acciones. De todas maneras, lo de China es algo que nosotros, por lo menos sectores del oficialismo y tal vez de manera muy transversal, debiéramos conversar. Hay varias razones que uno puede imaginar respecto de esa conveniencia.
Con Rusia es algo distinto, ustedes han señalado, ¿no es cierto?, su condición de acreedores. Y otra cosa, si bien más lejana, pero uno de los apoyos más fuertes que tiene Venezuela, el régimen, la dictadura, con todo lo que significa, es Irán. ¿Ah? Y Maduro ha sido muy enfático en agradecer el respaldo a Irán. Y eso también trae consecuencias en la región. Entonces, eso como a manera de comentario. Y respecto de cómo podrían ser estas nuevas oleadas migratorias, ahí yo quisiera detenerme, cómo ustedes visualizan, dado que con Chile y otros países están cerrando, ¿no es cierto?, la vía diplomática. Entonces, ¿cómo lo haría un ciudadano venezolano que reside en su país y que desea salir si no va a tener el apoyo consular ni la posibilidad de celebrar contratos con otros países? O sea, estamos hablando que esa migración que podría salir a distintos países, no solo a Chile, digo, sería esencialmente irregular, ¿no? Esa es otra de las variables que viene para la migración que les acabo de comentar que pudiese venir. 1, 2, 3 meses, ver fronteras de Colchane o con Tacna en Arica, esta situación. ¿Por qué? Una visa actividades lícitas remuneradas no va a tener donde firmar un contrato, que es requisito fundamental. Todas esas personas van a venir a Chile de manera irregular. ¿Dónde certifica una apostilla o una partida de nacimiento venezolana? Que por ley, por legislación de nosotros, los menores de 9 años no tienen cédula de identidad. No es una irregularidad del régimen de Maduro o de Chávez, es que por ley ha sido así desde nuestra Constitución republicana. No hay cómo identificar consularmente a los menores de 9 años. Esto puede constituir incluso secuestro internacional de menores, porque Chile lo puede considerar de esta forma, si no tienes cómo confirmar la identidad de un menor de 9 años. Pero nos enfrentamos a una realidad de un padre o una madre que está buscando cómo alimentar a su hijo independientemente de la situación legal migratoria. El problema en mi región, efectivamente, en temas migratorios que han disminuido mucho las personas, pero es la entrada de menores de menores a cargo de alguien que, bueno, si es el padre o la madre, no hay ningún problema, pero han ocurrido algunos otros casos, y ciertamente ahora podríamos enfrentar la dificultad de que se nos acuse de haber secuestrado a un niño o algo por el estilo, sí, efectivamente. No, sí, por favor. Presidente, bueno, nuestro silencio es porque empatizamos, ¿ah?, con lo que está sufriendo Venezuela. Vemos con mucha preocupación lo que pasa en las calles. Ayer nos tocó ver también ciertos videos de millones y millones de personas en grupos interminables, digamos, en las carreteras. También nos preocupa muchísimo lo que está aconteciendo en la Embajada de Argentina, las retenciones a los opositores que están ocurriendo. Nos preocupa mucho también el bienestar de los venezolanos y también esta posible oleada migratoria que hay distintos estudios, pero efectivamente se habla de varios millones, 4 o 5 millones, y eso significa que para el caso de Chile, si mantenemos más o menos proporciones, estamos hablando de 400.000 personas más, 300, por lo menos en las cifras que se manejan, y obviamente eso podría generar una crisis no solamente en Venezuela, sino que en todos los lugares, y eso nos preocupa mucho también la situación. Ya usted ha dado algunas luces de cómo se puede ayudar, pero quería simplemente que esta comisión tenga canal abierto con toda la oposición venezolana para que las distintas acciones, y yo también concuerdo con usted, los comunicados no son suficientes. Esto es demasiado para simplemente tratar de contrarrestarlo con comunicados o con declaraciones de buenas intenciones. Aquí yo creo que hay que empezar a hacer alianzas y muchas otras materias. Así que yo por lo menos, yo creo que el presidente va a estar de acuerdo que mantengamos un canal abierto para cosas concretas que nosotros podamos hacer para defender la democracia, la libertad, y que el pueblo venezolano no siga sufriendo lo que está sufriendo. A mí me tocó, presidente, y lo comento a modo personal, pero ver en la tarde del día de las elecciones ese grito de libertad, ¿no es cierto?, en grandes extensiones de Santiago de los venezolanos, y también el llanto, ¿ah?, una vez que se supo que efectivamente esto parece ser un mega fraude como no hemos conocido nunca en la historia, y ese grito de libertad, ese sufrimiento, quiero que usted sepa, por su intermedio, presidente, señora Guaraquena, que nosotros lo sentimos muy en el corazón y estamos disponibles a un canal abierto en lo que sea, nosotros poder
colaborar en la medida que ustedes también lo vayan considerando. Gracias, senador. Muchas gracias, senador. Se ofrece la palabra. Bueno, vamos a poner término entonces a esta reunión, si le parece. Le agradecemos mucho su presencia. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta.